ser su legado, a recordar su historia, a tenerle presente a Duarte y a la patria. Y así Rafael. es, siempre decimos que las nuevas generaciones deben ser las que tengan no la obligación, sino el deseo y sembrar en ellos sobre todo la semilla para que sigan amando la patria y cuidando nuestra cultura. El día de hoy nos acompaña Yacira Zacarías y también Carla Matos, una adolescente y una niña Y una que preadolescente. bueno, una preadolescente, que van a estar compartiendo con nosotros una poesía a Juan Pablo Duarte y luego vamos a socializar un poquito con ellas. Así que, chicas, los micrófonos son de ustedes. Vamos con la poesía. Ok. Duarte, eres grande y valiente. Siempre te tengo presente por luchar por mi país y liberarnos de Haití. Cada vez que te recuerdo, siempre pienso en la patria. Si la vuelven a invadir, yo daría mi alma. Liberar nuestro país, ese fue siempre tu sueño. Sin temer nunca morir, tú luchaste con empeño. Le debemos dar las gracias a este padre querido, que con otros luchadores nos liberan del enemigo. Si me voy de mi país para los lugares de afuera, nunca yo me olvidaré de mi linda y buena tierra. Casi vamos a concluir y nos sentimos felices de ser dominicanos, de tener un país donde no somos esclavos de ninguna otra nación. Dedicamos este poema con orgullo y amor en nuestro corazón. Excelente, excelente, de verdad. Como era la parte, me creo que la de que se aplaude, no se aplaude. Muy espérate, emotiva, se aplaude, no. sí, lo que no se aplaude es el himno. Lo que no se aplaude es el himno, pero en este caso una poesía, resaltar la patria, sí, claro que sí. Es una poesía, autoría de Carlos Alberto Rodríguez. Yo sentí que Rafael Dolores como que le alteró algunas cositas. Rafael Sí. Dolores es nuestro productor, pero yo espero que él haya tenido el permiso para eso. Mientras no se escarmienten a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones. Es una de esas tantas frases del patricio Juan Pablo Duarte, de la que hoy repetimos, de la que hoy hemos incluso incorporado a ese idioma permanente referente a la patria, a ese argot patriótico, pero más que mencionarlas, más que recitarlas, que es bueno y positivo, debemos poner en práctica el legado de Duarte. Debemos imitar a Duarte, honrar a Duarte con nuestras acciones, acciones colectivas e individuales. ¿Cómo se honra a Duarte? Portándose bien en la patria. Pero la patria empieza por las instituciones. La principal institución es la familia. Arranque portándose bien en su entorno, con su familia, con la gente, en su trabajo, en las instituciones, siendo buen dominicano. Solo así se honra a Duarte y se honra a la patria. Carla, ¿Tenemos más poesía? No. Ok. Carla, ¿cómo celebraron hoy el día de Duarte en tu escuela? En mi escuela estaban preparando un acto que todos los jueves van a hacer un acto especial durante todo el mes patriótico. Ok. Yacira Zacarías, ¿cómo fue el día de Duarte hoy en tu escuela? ¿Qué hicieron? Bueno, fue demasiado, pero demasiado, por así decirlo, especial, porque todos los estudiantes, casi todos participaron en distintas actuaciones, hicieron dramatizaciones, cantos, el coro de la escuela también cantó el canto a la patria, la canción que teníamos hace unos momentos, y realmente fue muy emotivo todo, ver cómo toda la plaza educativa estaba vestida de nuestro emblema tricolor, entonces sí, se celebró de una forma muy bonita. Cabe resaltar que tanto Carla Matos y Yacira Zacarías son parte del elenco de Juguetes para el Orfanato, la obra en la que presentamos en diciembre. Y sé que los vamos a tener mucho tiempo por aquí. Tremendas actrices son esas niñas. Entonces, Hanser, ¿tienes alguna pregunta para ellas? Bueno, solo decirle que cómo ustedes entienden que debe honrarse a Juan Pablo Duarte en el país. ¿Cómo hacemos, cómo debemos tenerle presente en cuáles acciones? Desde mi punto de vista, en la forma
en cómo él actúa como ciudadano, las cosas que él realizó por nosotros, sus actuaciones fueron precisamente por las cuales nosotros podemos decir que la República Dominicana es un país libre y soberano. Entonces yo pienso que ese sentimiento patriótico es el cual nosotros, cada uno, debemos de tener día a día y debe permanecer entre nosotros. Excelente. Carla. Que, bueno, siempre se debe honrar las festividades más importantes, pero esta más porque fue la que nos liberó de la colonización de los haitianos, y si no fuera por Duarte no estuviéramos aquí hoy. Vale. Bueno, gracias por esa respuesta tan linda. Queremos agradecerle a Carla Matos y a Yacira Zacarías por haber estado con nosotros, por brindarnos esa poesía maravillosa dedicada al patricio Juan Pablo Duarte. Natalicio, dedicada al natalicio del patricio Juan Pablo Duarte. Gracias, Carla. Gracias. Sí, no, dura bien, excelente. Hoy es su natalicio y eres el patricio, por supuesto. Ideólogo de la dominicanidad. En ese orden, en el orden de Duarte, hoy dedicamos el programa casi en toda su extensión a este día. Vamos a hablar de Duarte desde el punto de vista de su obra, de su incidencia, de todo lo referente a la patria, o al menos a lo que nos alcance el tiempo. Para eso tenemos en cabina como invitado al profesor Miguel Ángel Fernández. El profesor Fernández es vicepresidente de la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte. Con él vamos a hablar. Hola, profesor, bienvenido a Tomando el Rumbo. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, gracias a ustedes por invitarnos. Acérquese un poco más al micrófono, profesor. El profesor Miguel Ángel Fernández. Profesor, a mí se me ocurre empezar esta conversación preguntándole sobre una argumentación que se dio hoy en otro espacio donde trabajo, y eso generó una discusión. Y es el hecho de que uno de los miembros decía que ella era de la corriente duartiana, y que la corriente duartiana establece o reconoce como único padre de la patria a Juan Pablo Duarte, en tanto que Ramón Matías Mellas y Francisco del Rosario Sánchez son solo próceres. ¿Usted qué opina? Bueno, ese tema no se conoce institucionalmente en la corriente magisterial Juan Pablo Duarte. Este es un país que ya se ha dicho, que no es una frase nuestra, que es especial. En efecto, todos los países tienen un patricio. Ajá. Un patricio. Acá, por razones de puja política en diferentes gobiernos en el siglo XIX, y todavía al principio del XX estaba ese tema, de llevar, ¿verdad? Y reconocer, pero se puede reconocer como en efecto se reconoce, el aporte de los tres. Pero está claro que la historia, el país y el mundo distinguen entre los tres el padre de la patria, al punto que se coloca en el centro. Okay. Porque hay que tener en cuenta el papel. Okay. La corriente magisterial a la que usted pertenece defiende esa tesis de que es Duarte el único padre de la patria. Como te decía, ese es un tema que la corriente no lo ha decidido. Ok. Es suficiente. Pero ¿usted qué opina? He dicho ya que es el centro de la patria. Pero es el único padre. Hay que reconocer que hay padres y hay madres. Sí, está bien, ok. Hay padres y hay madres, como hay Dios y hay diosas. Ok. Pero ese no es el tema, Hansel. ¿Cuál es? Vamos a darle. El tema es que a Duarte hay que honrarlo con acciones. Claro. Y que hay que producir el acercamiento entre las palabras y los hechos, lo que tú has estado acentuando esta tarde aquí, con la conducta. Y un tema que te va a hacer como un reactivo químico, que te va a decir quiénes están realmente con Duarte y quiénes no, el tema de la corrupción. Si tú tomas en cuenta que Duarte en 1838, 16 de julio, sí, funda la Trinitaria, que es como partido político, sí, era el único entre todos los que habían, que querían a Francia, España, Inglaterra. claro. Era el único que creía en la república, era el único partido republicano y que fundó otras instituciones culturales para un poco cubrirse frente a la persecución política del régimen haitiano. Duarte
con ese partido que funda, hasta lo financia con recursos familiares. Sí. Su padre era un comerciante español. Y cuando le toca ser funcionario público, ese Juan Pablo Duarte, que lo manda a una misión militar al sur, en el cantón de Baní, Sí. con 1,000 pesos de ese tiempo, y que anotaba en un papel de traza, con lápiz de carbón, lo que gastaba diario. Tanto compramos tanta gallina hoy, tanto de aceite, tanto de víveres, al teniente Turbí le dimos tanto que tenía una hija enferma. Y llega acá cuando se le pide que venga con un papel. Sobran tanto. Sobran 843 pesos. Miren, aquí están. No cayó en la tentación de decir, yo voy a aprovechar que tengo estos fondos públicos y voy a reponer parte de los fondos de mi familia, sino que dijo, aquí están los cuartos de la República y hay que rendir cuenta. Entonces, ese es un tema. ¿Por qué? Porque vemos muchos patrioteros Exacto. corruptos que quieren ahora aparecer y tienen responsabilidad en todo este flujo de dominicanos y dominicanas, sobre todo jóvenes, que están abandonando el país. Entonces, otro tema que nos pone frente a decidir quiénes honramos a Duarte con la conducta es el tema del compromiso. Juan Pablo Duarte era una persona comprometida. Y aquí se ha desarrollado una cultura de estar frío con todo el mundo. Tú sabes, Duarte no estaba frío, Duarte estaba frío, están los muertos. Duarte tenía la sangre caliente siempre. Y bien claro. Y decía además, nuestra patria ha de ser libre de toda potencia extranjera o se hunde la isla, ¿cierto? Así es. Entonces, aquí hay una guaponería y suben la bandera frente a Haití y la bajan frente a Europa y frente a Estados Unidos. ¿De acuerdo? La bajan. Entonces, el tema de la identidad, de la nacionalidad, del país, del orgullo nacional, es frente a todo el mundo. ¿Cómo se explica cuando usted dice que bajan la bandera frente a otros países, exceptuando Haití? Bueno, Estados Unidos en 50 años tuvo en este país 3 invasiones. Sí. ¿Verdad que sí? Estuvo aquí en 1907, 1908 y cogió las aduanas. Estuvo aquí de 1916, 1924 durante 8 años, bajó la bandera. Sí. Y estuvo aquí en el 65 y sofocó la revolución constitucionalista por la institucionalidad. Y se retiraron en términos militares, pero se quedaron en términos de influencia en el país y control del país, control económico, control político, control militar. Toda la doctrina militar de las Fuerzas Armadas Dominicanas ha estado dictada desde Estados Unidos. Los mecanismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID y otros que los controlan en Estados Unidos te prestan a condición de que tú bajes la bandera. ¿De acuerdo? Cuando un país baja la bandera frente a las exigencias del Fondo Monetario Internacional, cuando dice, bueno, aquí hay un déficit, dicen ellos, y ese déficit que tiene el Estado Dominicano hay que reducirlo, reduciendo los presupuestos a educación, Sí, pero es que, salud. en ese caso yo te estoy prestando y si yo estoy poniendo mi dinero en tus manos, alguna exigencia, ¿cómo se llama esto? Sí, algún alguna poder tengo yo condición. sobre ti, alguna Alguna condición. condición. Entonces no me coja apretado. Pero, ¿y por qué no pone otras condiciones? Por ejemplo, porque Juan Bosch aquí han habido gobiernos honestos Sí, y claro. soberanos. Claro. El gobierno azul. Soberano yo no sé, pero honesto sí. El gobierno de Luperón, ¿verdad? Y otros gobiernos que incluso de Lili, el primer periodo de Lili, porque se dañó en lo siguiente. El gobierno de Juan Bosch contrajo el gasto público reduciendo salario de lujo. Sí. ¿Verdad que sí? Y eliminando la corrupción en las compras y las contrataciones del Estado. Y prefería brindar en el mismo Palacio Nacional agua de coco y toda la despensa que había de bebida y gastos suntuosos, lo bajó y lo vendió para convertirlo en recursos públicos. Entonces, lo tumban, ¿te das cuenta? ¿Quiénes los tumban? Los intereses. Los intereses. Entonces, hasta ahora, el hecho de que tengamos tanta influencia de una potencia tan grande como Estados Unidos hace que los temas de identidad, de los valores y la actitud de conducta duartistas se amilanen y crezca esa distracción. Hay muchos distractores
Y eso explica incluso que gente joven que puede tener algunas iniciativas económicas, profesionales aquí, Claro. se arriesguen, señores, a hacer rutas suicidas, francamente suicidas. Sin embargo, con todo y ese fenómeno, este es un país que está aquí. Y hay una juventud, mira, cuando tú ves estos estudiantes, niñas, Sí. adolescentes, jóvenes, profesionales como ustedes, incluso en estos medios que dedican todo un programa al natalicio de Juan Pablo Duarte, te dice a ti, aquí hay una reserva extraordinaria. Así es. Y esa reserva usted entiende a la que usted hace alusión y nosotros les agradecemos que nos incluyen la misma. ¿Entiende usted que es suficiente o será suficiente para ir haciendo que permanezca el legado de Duarte a través de los años, honrarle? ¿O usted vislumbra en un futuro lejano, cercano o largo una difuminación o desaparición de esa memoria duartiana? No, jamás. Incluso el hecho de que estemos aquí y hayan tantas iniciativas desde incluso las escuelas y colegios, sindicatos, incluso partidos y personas individualmente. Aquí la identidad se va a mantener y pensamos que es una tarea de todos nosotros, los que estamos identificados con la vida y la obra de Juan Pablo Duarte. Es una tarea que la vamos a mantener y cuando cesemos nosotros, la asumirán otros. Porque con todo y el esfuerzo brutal que se ha hecho por el coloniaje mental del pueblo, porque ha habido un coloniaje mental extraordinario, con todo y eso, la resistencia de, como decía incluso Martí, patria es humanidad, decía Así José es. Martí. ¿Qué quiere eso decir? Que todos los que tenemos identidad, orgullo nacional y apostamos por un gobierno democrático, por instituciones transparentes, por la honestidad en las funciones públicas, estamos postulando por la humanidad. Yo quiero volver un poco, profesor. Estamos conversando con el profesor Miguel Ángel Fernández. El doctor Fernández es vicepresidente de la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte. Estamos abordando el tema del patricio. Y quiero volver un poco, además de todo del Duarte quizás abstracto, del Duarte de las conductas que hoy vivimos y que nos comprometemos a seguir forjando, quiero volver al Duarte de las actuaciones en el momento del terreno. Mucha gente le cuestiona a Duarte el hecho de no estar presente a la hora de lanzar el trabucazo que sella, al menos en nombre, la separación de Haití. Yo particularmente prefiero llamarle separación, para mí no es una independencia, porque no éramos dependientes, éramos un territorio común. Claro, con la hegemonía de Haití, que era la parte más poderosa. Pero bueno, ese es otro tema. Cuestionamos el hecho de que, o cuestiona mucha gente, yo no, el hecho de que Duarte, el hombre, no estuviera presente en el momento del trabucazo que marca el inicio de la separación, porque para mí también eso marcó el inicio, no la separación per se. Eso es sencillo. Los generales que están dirigiendo una operación militar, política, nunca están en la línea del fuego. Pero están cerca por lo menos. Sí, pero ¿qué causaba la ausencia de Juan Pablo Duarte? ¿Ah? La gente sabe que los trinitarios tenían incluso que tener seudónimo y dormir en diferentes lugares y que sobre Duarte pesaba una persecución a muerte. Sí. Y que, la construcción que él hizo es lo que desemboca exactamente, que fue una negociación con el mismo, con los revolucionarios haitianos, el movimiento reformista. Porque ¿quién ha dicho que con lanzar un trabucazo allí en la Puerta del Conde ya se rindió todo el mundo? No, pero señores, no, por eso dije, profesor. Había, ¿verdad? Había un amarre, Por eso dije, profesor, y escúcheme, que desde mi punto de vista, eso marcó el inicio de la separación, pero no la separación per se. Porque sin las guerras post-independentistas o post-separación, después de ese trabucazo, aquí no estuviéramos hablando de separación. No, porque entonces fíjate, el 19 de marzo, ¿a qué distancia está del 27 de febrero? A 20 días. Ahí mismo, claro. En Asua, señores. Claro. Asua es extraordinario, el aporte de Asua. Y poco Las después... Las piedras de Asua todavía crujen. El 30 de marzo en Santiago. Claro. Y todas las batallas en el sur, el número... Que dice mucha gente que ninguna de esas batallas Duarte no tuvo. Sí, pero... Bueno, no dice mucha gente, es verdad que no estuvo, pero cuando digo lo dice mucha gente, pero es el tema de seguirle regateando a Duarte. Pero Jesús no estaba en muchísimos actos. ¿Cuál es el asunto? Fíjate lo que ha pasado también, porque es mira, qué interesante, Hansel. Esa dimensión
de empezar a cuestionar la ausencia de él es parte de tumbar el orgullo nacional. ¿Por qué? Fíjate que cuando una potencia, un imperio históricamente, no estamos hablando de la actualidad nada más, Sí. tú lo coges los últimos imperios de la Edad Media para acá, lo primero que hacen con los pueblos a los que van a gobernar es exactamente desfigurar sus símbolos. ¿Cómo va a ser, profesor? Sí, desorillarlo, desmeritarlo, porque es así que entran. Eso tiene una dimensión moral. Cuando a ti te dicen que Juan Pablo Duarte era un cobarde, un desarmado, te están dando... No, cobarde no era. Pero realmente. esto lo están diciendo en otra forma. Señores, el aporte de Juan Pablo Duarte no se puede ver el 27 de febrero. No, para nada. En Al absoluto. contrario. Hay que ver hacia atrás. el proyecto entero en su Claro. integralidad y cómo él fue capaz de mantener la certeza de que ya se formaba ese huevito de la dominicanidad, que había esa identidad, que los otros no la veían. Y el hecho está que cuando la República apenas tenía 15 años, que era una adolescente, una doncella, se le entregan a España y la quiebran y convierten esto otra vez en provincia. Ve si creían en esto. Pero no solamente eso, que fusilaron a los compañeros. Claro. Fusilaron al mismo Francisco y Claro. y a María Trinidad. Una cosa increíble. Tenemos una historia jodida. Que de ¿sabes? hecho, profesor, usted que es historiador, Yo soy de matemáticas y es supiera. verdad, pero lo disimula muy bien. Profesor, usted que pero de verdad es tremendo historiador. Una de las cosas también, y ahora vuelvo al otro lado, que se le regatea a los otros padres de la patria, incluso a los próceres que les acompañaron, es el hecho de después hacer causa común con la anexión, hacer causa común con Pedro Santana, cayendo esto en lo que mucha gente entiende como traición a la patria. Yo no lo entiendo así porque eran circunstancias. Y de hecho, usted mismo acaba de señalar el tema de Sánchez, que después volvió a defender lo que dejó, a defender su patria. Entro por Haití porque no puedo entrar Así por lo ningún otro Y lado. así Si lo alguien dijo. osa mancillar mi nombre, dígale que soy la bandera dominicana. Y vino prácticamente a inmolarse. Claro que sí. Eso es una cosa altamente ¿Y simbólica. por y qué que me incluso- regatean a Sánchez entonces? No te apures, déjalo que sigan con su relato malvado. Ok. Sí, porque más para adelante vive gente y hay agua limpia. No se lo van a creer. Todo el que pretenda seguir diluyendo, disminuyendo nuestros símbolos, porque la humanidad se mueve por símbolos, tú sabes. Por ejemplo, la madre. Sí, claro. La madre de uno es un símbolo. A veces te dicen un dicho con tu mamá No. y tú no por el dicho que peleas, sino porque te mencionan tu mamá. Claro. Porque Se mi daron esa mamá, santa. tu mamá es tu mamá y nadie te la debe de tocar. Tú sabes, en 1916, cuando vinieron la intervención por el puerto de Montecristi, que en Mao lo esperaron hasta con barriles de abeja para tirarle. Tú sabes que era una batalla desigual. Claro. Hubo uno que se devolvió. porque Todas nuestras batallas han sido desiguales. uno se devolvió a buscar, ¿tú sabes qué? La bandera, se metió en el fuego a buscar la bandera. Y tú dices, pero un trapo viejo que lo Un podemos hacer lienzo. otra vez. Entonces, el símbolo, El hermano. símbolo, claro. El símbolo, porque nosotros nos movemos por símbolo, porque tenemos una dimensión espiritual, ética y estética que no la tienen los árboles ni los demás animales. Por tanto, no permitamos que nos disminuyan, que nos deshagan los símbolos que nos unen, los símbolos que nos enorgullecen, los símbolos que nos dan la pasta. Ya, para continuar. de mi última intervención, el tema del accionar de Duarte en el terreno y del resto de los patricios, ¿qué explica que una vez ya entonces conseguida y consolidada la separación, no tuvimos un gobierno integrado por los trinitarios? Bueno, en el movimiento de la independencia, que así se le llama todavía, que tú dices con mucha certeza que fue una separación formal, aunque la batalla se dieron, fueron bravas, 19 de marzo, 30 de marzo y todas las que continuaron. Fueron muy bravas porque la dictadura Sí, pero se fueron recuperó. bolsones. Pero tú sabes que en las revueltas populares nacionales en África, en Asia, acá, concurren varias fuerzas sociales. Y acá la fuerza de los, le decían los colonos, que tenían hato,
los ateros, Sí, sí, los ateros. los cosecheros de tabaco, cortadores Claro, de madera. es que eso era Santana. Incluso el ejército eran los peones de ellos, eran los Un atero trabajadores. del celo, Eran los, claro. eran los trabajadores de ellos. Claro, ese era el ejército de Esos Santana. ricachones eran los generales de una tropa que eran sus propios jornaleros. Claro. Entonces, tenían una presencia superior y se imponen, lógicamente. Y los trinitarios en inferioridad, pero que eran los intelectuales, francamente. Exacto. Eran los intelectuales en las ideas que está, ¿verdad? La construcción, porque primero está la idea y después tú construyes. ¿No se prepararon los trinitarios para el segundo paso? El pueblo, hay que comprenderlo en el contexto. A veces se juzga y se condena. No, pero ya a modo de que, bueno, sencillamente tú Bueno, piensas Duarte tuvo como la intelectual. Juan Pablo Duarte tuvo la oportunidad de ser el primer presidente cuando se Sí. fundó la Junta Central Gubernativa, porque él llegó a tiempo. No y lo dijo, dejaron. no, yo prefiero un proceso para salir electo por ese pueblo. Pero eso Mira no era, con eso qué- era no prepararse para el segundo paso. Eso bueno, pero hay que pensar sobre todo las causas en la honestidad Ok. de Juan Pablo Duarte, Ok. la humildad. A veces los buenos son tan humildes, ¿sabes? Eso es verdad. Que los malos se aprovechan de la humildad de los buenos. Profesor. Y como dice, creo que un canto indígena mexicano, que los pobres somos más, podemos ganar las elecciones, pero no es suficiente. Lo que pasa es que los buenos por lo general son nobles, por eso son buenos. Sí, demasiado, y se aprovechan de eso. Pero en todo caso, la resistencia continuó y el mismo proceso de restaurar, la palabra restauración que aparece como un sustantivo, es primero verbo, es restaurar lo que se había caído. Como se restaura un cuadro, ¿verdad? Que se daña, se restaura. Restaurarla es colocarla otra vez y con fuerza, porque esta vez sí fue contra una metrópoli, contra una potencia europea. Porque nosotros tenemos ese San Benito. Yo digo que en el fondo hay hasta cierta frustración por habernos liberado de una ex colonia y no de una potencia. ¿Te das Sí, cuenta? sí. Nosotros tenemos como ese prejuicio y esas cosas que además los mismos que han continuado, la fuerza conservadora que han continuado la historia de la República han alimentado para distraernos. Y además, por lo regular, la categoría del enemigo le resta importancia a la guerra. También. ¿De quién fue que se liberaron? No, de Haití. Ya, pues Entonces- está bien, seguimos. Sí, te da vergüenza. Y no puede ser así. Porque incluso, tal vez no podemos hablar de eso, pero incluso Haití tiene sus méritos internacionales. Pero por supuesto. Porque fue la primera república negra que abolió la esclavitud en el mundo. La primera liberada. En el mundo, en 1804. 1804. Y ustedes saben Claro. una de las causas, no sé las otras, pero una se ha dicho que una de las causas de yo entrar para acá era el periodo de la España boba, que aquí no había ni siquiera administración. Claro. Y temiendo que la esclavitud que había aquí volviera a nublarle la liberación de ellos, ocuparon. El error de ellos fue no reconocer claro. que ya aquí había una identidad y había una construcción. Haití fue hegemonía del Caribe. Oh, pero claro. Indudablemente. Entonces, lo otro lleva más tiempo porque a veces la gente cae en pro haitiano y contra haitiano y no se debe No, reducir. no, para nada. No se puede reducir el debate No se trata a esos de eso. términos. No se trata de eso. no se trata. Profesor, no resta más que agradecerle que haya venido a darnos esta cátedra y a la audiencia sobre Duarte. De verdad que sí. Bueno, Hansel, bueno, los demás, gracias por invitarnos. Agradecido de ustedes y del público. Es un honor. Esperamos tenerle nueva vez por acá en algún momento. Profesor Miguel Ángel Fernández, vicepresidente de la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte, ha estado con nosotros hablándonos del patricio, nos ha dado una cátedra sobre Duarte y nosotros la agradecemos enormemente. Aquí nos está dejando un mini folleto, un boletín informativo, así se llama. Ese boletín informativo, el duartista. ¿Por qué duartista y no duartiano? Ya, aunque nos vamos. Bueno, es una forma. Ah, bueno. Está bien. Duartiano. No, porque hay duarteros también. Bueno. Ah, Qué bueno. usted- Qué bueno. Tú estás muy claro, Hansel. ¿Cómo que sí? Claro, profesor. Estoy diciendo. Nosotros somos duartistas. Ah, qué bueno. Estamos Qué más cerca de Duarte. Qué bueno, gracias. Gracias, profesor, por haber estado con nosotros, profesor Miguel Ángel Fernández. Un honor. Vamos a terminar este bloque con la poesía nueva vez. ¿A usted no le gustó, profesor, la poesía? Aquí, así, por favor. Aquí nosotros
sigue con nosotros Carla Matos, Zaira Zacaría y se integran también Aidan Gómez en la voz de esos tres jovencitos, jovenzuelos, adolescentes y preadolescentes. Vamos a escucharnos a ver la poesía y por ahí, atención Gaby, nos vamos. Duarte, eres grande y valiente, siempre te tengo presente, por luchar por mi país y liberarnos de Haití. Cada vez que te recuerdo, siempre pienso en la patria. Si la vuelven a invadir, yo daría mi alma. Liberar nuestro país, ese fue siempre tu sueño. Sin temer nunca morir, tú luchaste con empeño. Le debemos dar las gracias a este padre querido, que con otros luchadores nos liberan del enemigo. Si me voy de mi país para los lugares de afuera, nunca yo me olvidaré de mi linda y buena tierra. Casi vamos a concluir y nos sentimos felices de ser dominicanos, de tener un país donde no somos esclavos de ninguna otra nación. Dedicamos este poema con orgullo y amor en nuestro corazón. Rumba